Bueno, entonces hoy quiero compartirles una palabra que he titulado Aprovecha los repentes de Dios. Y cuando hablamos de los repentes de Dios, estamos diciendo que Dios puede obrar en un momento, de un momento a otro, cuando menos lo esperamos. ¿No les ha pasado? Es una intervención divina que no está programada ni está esperada, porque Dios va a intervenir en nuestras vidas de una manera sobrenatural, de la manera más inesperada, es decir, sin previo aviso. Eso hace el Señor. Los de repente de Dios cambiaron la vida de muchas personas en la Biblia y los llevaron a cumplir ese propósito, ese destino que Él tenía para ellos. Entonces el de repente quiere decir un impulso rápido, algo súbito, algo repentino, algo inesperado, mediante el cual el Señor nos sorprende inesperadamente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el tipo de persona, oigan a esta pregunta, que el Señor sorprende con uno de sus de repente? Escuchen con atención la palabra que les quiero compartir. Está en Jeremías 17:8. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Esta palabra contiene la respuesta a la pregunta que les acabo de hacer. Habla sobre aquellos que confían en el Señor. Aquellos que tienen la seguridad y la esperanza, o que tenemos la confianza y la seguridad en Él, puesta en nuestro Señor. Nos consideramos como bendecidos, dichosos, felices, contentos, satisfechos. ¿Por qué? Porque sabemos esperar en Él sin desesperarnos. Mantenemos la fe. A pesar de las circunstancias, mantenemos nuestra confianza en Él. Este es el tipo de personas que el Señor sorprende con sus de repente. Y la pregunta mía hoy es, ¿estás en ese grupo? Yo creo que todos estamos ahí, ¿verdad que sí? Y en el Salmo 31:15 dice, mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. Pues nuestro futuro, con todo lo que estamos viviendo, comienzo de un nuevo año, está en las manos de nuestro Dios, lo dice la palabra. Y por eso debemos estar tranquilos y confiados en Él. Este es el tiempo, este es el año de cosas nuevas. Dios va a hacer un de repente y nuestra vida va a cambiar. Solo tenemos que confiar, esperar, obedecer. Anoche tuvimos una reunión con los mentores, todos lindos, asistieron a pesar del cansancio algunos, del cambio de horarios, y una familia nos dio un testimonio de estos de repente que ha empezado a hacer el Señor en este nuevo año, y es wow, impresionante. Dios también ha hecho de repentes este año con nosotros. Y muchos personajes de la Biblia tuvieron esos de repente. Yo les quiero recordar, por ejemplo, José. Recuerdan que José es un hombre que Dios puso sueños proféticos allá en su corazón desde muy temprana edad, de los 17 años. ¿Y qué provocó esos sueños? Porque pues él se puso a contarlos, envidia de sus hermanos, la cochina envidia. ¿Y qué pasó? Pues él fue vendido por sus hermanos. Y el tiempo pasó. Todos quizás se olvidaron de él, pero vino el de repente de Dios y lo sacó de la cárcel. ¿Y a dónde lo puso? En un lugar de exaltación. Dios tenía algo especial preparado para él, porque era un hombre, como lo decía Jeremías, que creía en él. Eso está en Génesis, cuando lean Génesis 41. Otra historia de esto de repente la encontramos en 1 Samuel 16, del 11 al 13. Se las quiero leer. Dice, después Samuel
preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Le dice él: manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era tranquilo y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino sobre él. A partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Entonces, recordamos la historia del rey David. Él pastoreaba las ovejas cuando vino el de repente de Dios y lo hizo llamar para que fuera ungido como rey. En esos momentos, cuando estamos pasando momentos difíciles, circunstancias que no entendemos, es cuando vienen esos de repente de Dios. Esos de repente también están disponibles en estos momentos para nosotros. ¿Para qué? Para no perder las oportunidades que se nos presenten. Estamos viviendo una época de los repentes de Dios, porque esto va a mil, esto va así rapidísimo. Creemos en su segunda venida. Así que necesitamos pasar qué tiempo de quietud en lugar de dejarnos intimidar. Es pasar tiempo con Él. Entonces veamos 3 puntos que les quiero compartir de cómo aprovechar esos de repentes de Dios. El primero es: aprovecha el momento. Marcos 10:47 dice: una gran multitud seguía a Jesús. Cuando salía de Jericó, un hombre llamado Bartimeo estaba ciego y mendigaba al borde del camino. Cuando Bartimeo escuchó de Jesús que él estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, cuando Bartimeo se había levantado esa mañana, quizás no tenía ni idea de que Jesús iba a pasar junto a él en ese día. Pensó que era un día normal, cualquiera, ¿cierto? Y ese grito de auxilio lo acompañó ese día. Entonces, de repente, Jesús estaba allí. Y Bartimeo no tuvo tiempo de preparar o pensar qué iba a hacer. Fue solo una oportunidad. Ojo, una oportunidad. No la desaprovechemos, porque así nos pasa en la vida. A veces tenemos solo una oportunidad. Yo les he contado que a mí Dios me dio una oportunidad de restaurar mi matrimonio. Fue una. Y fue en el momento. Fue allí cuando yo tuve ese encuentro con Dios, y yo aproveché ese momento para volver a restaurar mi hogar. Dios nos va a dar a veces una sola oportunidad, no la perdamos. A veces el Señor nos habla y dejamos pasar por alto. Ay, pero esta persona tan cansona, a toda hora hablándome de Dios. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Empezó a gritar tan pronto lo vio: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No le importó lo que la gente dijera. Ay, quítese de aquí, tan fastidioso. ¿Quién se cree? Quite de aquí. Porque había tanta multitud. Y el hombre, como era ciego, pues imagínense todos empujándolo. No. ¿Qué hizo este hombre? Pues aprovechó el momento, el papayazo que estaba ahí nuestro Señor. Y cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho: Señor Jesús, sáname de esta enfermedad. Señor Jesús, sáname a mi hijo. Cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho. Era ahora o nunca, ¿verdad? Y él decidió no posponer más esta situación, sino que él iba a hacerlo, y era ahora. Y esa es la clave para un nuevo comienzo en nuestra vida, familia. Lo que sea que vayamos a hacer, hagámoslo ahora. No digamos: ay, el año que viene voy a empezar de nuevo. No. Ay, es que el mes que viene, ahora sí voy a hacer algunos cambios. O mañana voy a hacer eso. Es que no tengo tiempo ahora. Es ahora o nunca. Aprovechemos el momento. Mire, todos los días tenemos oportunidades para un nuevo comienzo. Todos los días.
pero muchas veces no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y nos mete miedo, miedo a los cambios, miedo a lo nuevo. Yo recuerdo una hermana mía que ella siempre fue muy temerosa y ella decía, ay, el otro año yo estudio. Y pasaron los años y la vergaja nunca estudió. Aquí la echó al agua. Yo le invitaba a la iglesia y me decía, ay, después voy a esa iglesia. Ay, hermanito, usted tan cansón invitándome. ¿Y qué pasó? Tiempo después el diablo se metió a su casa y le acabó con su matrimonio. Porque posponemos. Ay, después voy. Cuando posponemos las cosas, creemos que nuestra vida pues será más fácil, ¿cierto? Cuando en realidad pasa lo contrario. Es que esto se puede volver un generador de estrés y nunca vamos a lograr algo grande. Siempre nos vamos a quedar ahí en lo mismo, dándole vueltas a lo mismo. Entonces, cuando sabemos lo que hay que hacer, es el momento de hacerlo. Hay un dicho que dice, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. ¿Cierto que sí? No asumamos que podemos esperar hasta mañana. La Biblia advierte una y otra vez acerca de presumir sobre el mañana. No tenemos garantizado el mañana, ni usted ni nosotros. Yo recuerdo un amigo muy cercano con el que dábamos clases, más joven que yo, y él todo lo posponía. Él decía, no, yo estoy ahorrando porque ese viaje me lo voy a hacer cuando me pensione. Es que tenemos tantos planes cuando me pensione. Y siempre hablaba a futuro de su pensión. Yo le decía, no, pero es que hay que hacerlo ahora. Los hijos se crecen y se van. No, pero después lo hacemos con los nietos. Y qué pecado, un día estaba dando una clase y le dio un infarto y ahí quedó. Se murió jovencito. Porque no sabemos el mañana. Miren lo que dice la palabra en Lucas 9:62. Dice, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Así que no tenemos nosotros la garantía de que viviremos mañana. Lo que sea que vayamos a hacer será mejor que lo hagamos ahora. Ahí se las dejo. Les dejo esa tarea. Jesús nos está invitando a un nuevo comienzo. Hoy, no nos demoremos. El tiempo está pasando muy rápido. Cada vez vemos más señales. Cada vez vemos más situaciones difíciles en este mundo. Sigamos el ejemplo de Bartimeo, digámosle a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y aprovechemos el momento. ¿Qué le tienes que pedir al Señor Jesús? Porque así como Él pasó en ese momento por aquella calle, Él está hoy en nuestros hogares. Porque Él está presente a través del Espíritu Santo. Entonces aprovechemos esos repentes de Dios. ¿Cómo más aprovechamos esos repentes de Dios? Segundo, que nuestra fe no dependa de lo que vemos, sino de lo que creemos. Cuando nosotros nos enfrentamos a desiertos, a situaciones difíciles, por ejemplo en la enfermedad, y mi esposa anoche les contaba a los mentores todo lo que tuvo que vivir este comienzo de año, o quizás otras situaciones sean la escasez, crisis en el matrimonio, un tema con los hijos, falta de empleo, situaciones con la familia, cualquiera que sea el nombre de la crisis, tenemos que tener la fe de que Dios todo lo cambiará. Todo tiene una fecha de vencimiento, un amigo mío lo decía. Dios todo lo va a cambiar. Dios hará la obra. Y pronto todo pasará. Mi esposa decía, a mí me dolía hasta el pelo. Y pronto todo pasó. No nos vamos a quedar ahí toda la vida. Ahora, sin embargo, existen ocasiones en que de pronto estamos orando y vemos que todo sigue igual. Donde viene la duda. Y la duda viene y toca nuestra puerta. Y comenzamos a preguntarnos, ¿pero qué pasó? Si yo estoy en obediencia, estoy orando, estoy juicioso. Y vemos que claramente el panorama no cambia. Pero la Biblia nos da claridad y nos muestra esos repentes de Dios que se manifestó con algunas personas, como les leía ahora algunos. Por ejemplo, con Pablo.
Pablo y Silas, yo les he predicado de ellos cuando estaban presos. Y ellos vivieron situaciones muy duras cuando predicaban el evangelio. Pero me acuerdo tanto de ese momento cuando ellos estaban allí en esa cárcel, ¿recuerdan? Y oraban y adoraban. Y dice que de repente hubo un terremoto que hizo estremecer los cimientos. ¿Y qué pasó? Las puertas de la cárcel se abrieron. Esos de repente, ¿sí?, vinieron del cielo. Lo dicen Hechos 2, del 2 al 4. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso y se llenó toda la casa y fueron llenos del Espíritu Santo, y así muchas más. Entonces la clave está en ¿qué? Adorar a Dios en medio del desierto, en medio de la prueba. Levantémonos a orar, así sea en la madrugada. A veces cuando estamos mal no podemos dormir, pues aprovechemos esos momentos para orar. Que nuestra fe no dependa de lo que vemos. Es que como no vemos, el Señor, ¿qué pasó? No hay resultados. Pero Dios sí tiene una fecha. Dios cumplirá nuestras promesas. Él no se tarda en cumplirlas. Pero es que es ahí donde nuestra fe pende de un hilito. Y ahí no nos dejemos robar la bendición. No importa si todo parece peor que antes. No importa si nos dicen que no es posible. Mire, no importa si hemos esperado mucho tiempo. No importa si la ciencia dice esa enfermedad no tiene cura. O si el banco nos llama a decirnos que perdimos la casa. No importa si tal vez tu pareja dice que es el final. No importa lo que escuchemos o lo que veamos. No importa, creámosle a Dios. Eso me pasó a mí este comienzo de año. Me le postré al Señor y dije: Señor, no importa lo que yo estoy viviendo, yo decido creerte. No nos cansemos de esperar, familia. Pues en esos momentos de dificultad es donde vienen los repentes de Dios y nos va a sorprender. Es ahí. Esta semana lo vivimos. Estamos viendo una situación con mi esposa. Decimos, ¿qué vamos a hacer? Y de repente Dios mandó una bendición. Así es el Señor. Personalmente me encantan a mí los repentes de Dios. Dios nunca deja de sorprendernos. Cuando menos lo esperamos, es ahí. He vivido yo muchas experiencias en las que he visto el repente de Dios. Yo lo he visto muy de cerca en situaciones que parecían imposibles. Ahora, en mi humanidad, porque créanme, todos somos seres humanos de carne y hueso, he llegado también a rendirme. Pero en ese momento, cuando uno se siente tan débil, que cuando viene el repente de Dios y todo lo hace posible, ¿cómo más aprovechamos esos repentes de Dios? Lo tercero, cambiemos el lenguaje de derrota. La palabra de Dios dice en Juan 5, del 5 al 7, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar tu salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Y yo le resalté ahí el no tengo. Cuando se agita el agua, siempre hay alguien que llega antes que yo. Mire, cuando Jesús llega a nuestra vida, no solo llega para preguntarnos qué necesitamos, qué necesitas. No, Él llega de repente para responder de manera extraordinaria, urgente a nuestra necesidad. Así es que el Señor llega a nuestra vida. Y la Biblia nos habla aquí de la experiencia, tal vez había esperanza en este hombre enfermo. Este hombre, imagínense, llevaba 38 años paralítico. Yo creo que ya no tenía esperanza. Pero mire que lo curioso es que, diferente al otro hombre, a Bartimeo, Jesús le preguntó por su necesidad. ¿Quieres ser sano? Y este personaje, ¿qué dice? Como que se puso a pensar: bueno, sí quiero. ¿Por qué? Porque él ya se había acostumbrado a vivir en su conformismo. Él ya estaba acostumbrado a vivir esa vida.
para él eso ya se había vuelto parte de su vida. Pero entonces él saca la disculpa. Ay, Señor, es que no tengo a nadie que me meta en el agua, en el estanque. Y esa palabra, desafortunadamente, la seguimos escuchando en estos tiempos. Hay ocasiones que uno se encuentra con personas así, ¿no? ¿Cómo está? No, pues ahí llevada. Ay, como cuando usted era pobre, es que no tengo. Y cuando uno termina de hablar con una persona de esas, uno se siente como que lo han absorbido espiritualmente. Son pesimistas. Y cuando nosotros leemos este pasaje, pues, por ejemplo, yo fui confrontado porque en ocasiones nosotros como los hijos de Dios, a veces sin querer adoptamos este lenguaje. La semana pasada se me acercó una persona para limpiar el vidrio de mi carro en un semáforo. Y la verdad que mi carro lo necesitaba porque estaba bien sucio. Pero yo miré y no tenía monedas. Entonces, de repente, yo dije, ¿qué hago? Lo necesito, pero no tengo cómo pagarle. Pero el tipo vino y me lo limpió. Y yo quería sacar la frase, no tengo. Pero el Señor me dijo, no vaya a decir esa frase. Y le dije, hermano, no lo puedo ayudar, otro día le doy. Pero toca sacar y cambiar esa palabra de nuestra mente, no tengo. La palabra en el Salmo 19:14 dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces quiero que reflexionemos en esto. ¿Será que si nosotros le dijéramos al Señor que revise nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿será que cambiaría nuestra manera de vivir? ¿Cierto que sí? Que si permitiéramos al Señor, cada vez que vamos a hablar algo, primero examínalo antes de que yo lo exprese. Yo creo que la embarraríamos menos, ¿cierto? Porque habría un filtro entre lo que nosotros decimos. Pues David le pidió a Dios eso en este versículo, que aprobara sus palabras y sus meditaciones, como si fueran ofrendas presentadas al altar. Entonces al comienzo de cada día, pidámosle a Dios en nuestra oración que nos guíe lo que tenemos que decir y pensar. En nuestra oración digámosle eso. Que yo no la embarre, Señor, en el día. Que maldiga a mis hijos. Que maldiga a mi pareja. Porque a veces maldecir es decir mal. Usamos malas palabras y la estamos embarrando. Estamos atando a las personas. Si somos padres, cuidado con decir una palabra de maldición sobre nuestros hijos, porque de ahí quedan atados para toda la vida. Pero si les desatamos una palabra de bendición, vamos a ver unos hijos impresionantemente bendecidos en la vida. Entonces, volviendo al versículo anterior, en el hombre del estanque estábamos. Posiblemente él ya se había acomodado a su condición, parecía que sus sueños habían sido enterrados con los años. Pero ese de repente de Dios lo cambió todo en su vida. Pero miren lo curioso, él no salió, a diferencia del otro, a buscar a Jesús. Fue Jesús quien tuvo compasión de él y cambió su historia con una sola palabra. Entonces analicemos esto. En ese lugar, ¿qué pasa? Habían muchos enfermos, pero fue a él el que Jesucristo eligió para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entre la multitud, él va a escoger a uno, aquel que tiene un corazón dispuesto. Y esto mismo está sucediendo con nosotros. Dios nos ha elegido para decirnos que las no del mundo, Él los convierte en un escenario perfecto para cambiar nuestra vida. Pero Él quiere desafiarnos a que creamos en Él. Entonces, este lenguaje de los no tengo, que quizá nos hayamos alguna vez identificado, hoy vamos a cambiarlos por un río de bendición. La palabra de Dios dice en Isaías 43:19, dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Entonces los no tengo de nuestras limitaciones financieras, Dios los está cambiando
por la palabra que dice, mío es el oro y mía la plata. Eso está en Ageo 2:8. Los no tengo fuerzas para seguir adelante, Dios lo está reemplazando por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Tomemos nota de esas promesas. Entonces a partir de ahora se me van a comprometer conmigo y vamos a sacar de nuestro lenguaje ese no tengo. Debe desaparecer. Porque son tantos los sí, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que esos engaños, que esas mentiras que el enemigo tal vez nos ha tenido atrapados durante tanto tiempo, hoy el Señor los quiere romper. Nosotros no somos parte de la corriente de este mundo. Nosotros ahora somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de nuestros primeros cambios que se tiene que notar es que nuestro lenguaje debe cambiar. Lo que debemos empezar a declarar es un lenguaje ¿de qué? De fe. Declaremos las promesas que Dios nos ha dado. Miren, yo todos los días declaro promesas sobre ustedes, sobre mis hijos, sobre mi familia. Sáquenlas. También les dejo esa tarea. ¿Qué promesas Dios te ha dado para este 2024? Y empecemos en nuestras oraciones a declararla con fe diariamente. Cuando vengan esos momentos de dificultad, vamos a cambiarle la mentira que el diablo nos ha puesto, ese temor, y vamos a decirle, diablo mentiroso, mire lo que Dios dice de mí. Dios no nos llamó a ser un referente de enfermedad o de crisis. No. Sino a ser un referente de ¿qué? De transformación. ¿Sí? Eso somos nosotros, somos transformados. Y no nos vamos a detener, aunque la situación no lo diga, el diablo nos diga. Eso no va a cambiar, no va a poder, no va a salir de esa situación. Pero ¿de qué depende? De lo que yo esté declarando. ¿Declaro victoria o declaro derrota? De mí depende la bendición. Porque yo puedo tener promesas. Porque Dios viene de repente. Pero si yo sigo con mi misma actitud negativa, peleando con la gente, con mi pareja, con mis hijos y con Dios, no voy a tener resultados. De mí depende derrota o fracaso. De mí depende derrota o victoria. Los de repente de Dios, les cuento una cosa, no son al azar. ¿Sabe qué pasa? Vienen antecedidos por un silencio de Dios. ¿No lo han notado? Ese momento en que todo parece que no tiene solución, donde a veces nos quedamos sin fuerzas o pensamos que estamos solos. Entonces cuando esto ocurre, cuando ya no podemos utilizar nuestras fuerzas, ¿cierto? Ni nuestros méritos, sino solamente tenemos que la gracia de Dios y su misericordia. Eso es todo lo que necesitamos. Y de esa manera podemos obrar sobre las circunstancias, sobre nuestras dificultades. En los procesos y en nuestro carácter es donde el Señor viene y opera en esos momentos. Y viene y nos sorprende. Dice la palabra en Habacuc 2:3. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Iglesia, Dios nos está hablando hoy a ser pacientes. Porque sin lugar a dudas sucederá. Tome nota de esta palabra, Habacuc 2:3. No se tardará. Así que Dios hace que cosas sucedan en el tiempo justo. No en nuestro tiempo, no en nuestra manera, en el tiempo de Dios. Nuestro trabajo no es averiguar cuándo, pero Señor, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar? No. Lo que nos dice el Señor es si no nos damos por vencidos. No nos demos por vencidos. Tengamos paciencia. Y vamos a ver
el cumplimiento de las bendiciones de Dios. Entonces, a partir de hoy, quiero que cada uno nos preparemos para esos de repente de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta esos 3 puntos de que hoy el Señor nos habló. Para recibir eso de repente, esa intervención divina, no programada, ni esperada, donde Dios va a venir a intervenir de una manera sobrenatural. Y ustedes un día nos van a contar del testimonio. Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes está en ese grupo seleccionado que Dios ha preparado. No somos del común. Aunque estamos en un mundo lleno de circunstancias, de dificultades, pero Él nos ha apartado a nosotros. Somos ese grupo selecto. Preparémonos, porque Dios tiene cosas grandes. Dice, describe el fin y este se cumplirá. Anotemos ahí, escribamos cuáles son nuestros sueños, cuáles son los anhelos, y soñemos con ellos, entreguémoselos al Señor, y de repente Él va a venir y va a empezar a cumplir cada uno de esos sueños.